costarricense, igual que yo, con la diferencia de que el abogado Albert Cotto todavía tiene el acento tico. Yo no, yo lo perdí porque muchos me conocen, a mí me criaron en la Isla del Encanto, Puerto Rico, entonces perdí en realidad nunca tuve el acento tico, a pesar de que pues nací allá y mis padres son costarricenses, pero Albert Cotto todavía tiene el acento y con él vamos a estar en unos minutos. Quería dar unos pequeños anuncios. A mí me llega información del IRS de que todavía hay mucho fraude de personas que se hacen pasar por el IRS para tratar de robarle la identidad a las personas por medio de WhatsApp, por medio de texto, por medio del Internet. Estos ladrones cibernéticos se las inventan cada vez para robarle su información privada, su nombre, número de social, fecha de nacimiento. Así que mucho cuidado con estas personas que se hacen pasar por el IRS. Suena muy legal, pero en realidad no lo es. Así que tengan mucho cuidado. El IRS siempre manda una carta. Y si te van a llamar es porque de repente usted ya está en un trámite de auditoría que pues usted ya sabrá si es legal o no esa llamada. Vamos a tener un tema especial que lo estamos trabajando sobre la moneda virtual, Bitcoin, cryptocurrency, de cómo funciona eso y si es taxable. Así que ese es un tema muy importante. Cada año el IRS emite más de 3.5 millones de gravámenes a terceros, en su mayoría gravámenes salariales y bancarios. Los gravámenes causan serias dificultades financieras a los contribuyentes, a menudo colocándolos en una posición en la que no pueden pagar los gastos gastos necesarios, gastos personales. Y, por ejemplo, hoy recibí una llamada del IRS de un caso de un restaurante que estamos tratando de negociar un plan de pago y resulta que este restaurante tiene un dinero en una cuenta bancaria que el IRS se dio cuenta que tienen esta cuenta y que hay dinero ahí. Así que el IRS lo sabe todo. El IRS es la agencia de colección más grande del mundo. Así que tenemos unas preguntas acá para el abogado. Y vamos a comenzar con lo más básico, pero antes que todo vamos a llamar, no sé si Albert Cotto está en la línea, está acá disponible en vivo. Hola, sí, Jimmy, ¿me escucha? Sí, te escucho perfectamente. No sabía si estabas ahí o no porque no podía ver tu imagen, pero ya te puedo ver. ¿Tú me escuchas bien? Sí, sí, la conexión está bastante buena, sí, sí, señor. ¿Cómo va todo? Todo bien, pues me acuerdo de esa cena que tuvimos, que por cierto Alejandro Carrasco fue el que nos unió. Fuimos a comer aquí al restaurante Azúcar, ahí conocí al abogado Alberto Cotto, a su esposa, y pues Claudia, mi esposa, también estuvo ahí, y Alejandro y su esposa también. Así que la pasamos muy chévere ese día. Y bueno, el tema de hoy, pero primero, para que la gente te conozca, tal vez un poquito de información de tu background. Sí, claro que sí. Bueno, mi nombre es Albert Cotto, ¿verdad? He estado trabajando en casos que serían de bancarrota desde aproximadamente el 2009. Estuve trabajando del 2009 por ahí del 2014 como un paralegal, ¿verdad? Como un asistente legal. Después ya pasé el examen de Maryland, me admití a la Corte Federal, porque recordemos que la bancarrota es Corte Federal, en el 2014, y desde el 2014 he estado ya trabajando como un abogado en bancarrotas. Estoy admitido en la Corte de Costa Rica, en la Corte de Nueva York, en la Corte de Maryland, en la Corte de Maryland, la federal, y en la Corte de DC también, la federal. Sí, sí, señor. Ok, entonces este debería llamarse, como mencionaste tú, la media hora tica. Entonces, dos Ah, ticos acá hablando de un tema muy importante. algo así, Este, solo nos falta el gallo pinto, pero ya estaríamos bien. claro que sí, el tamal, el cafecito y todo Algo eso. así. Sí, bueno, pues empecemos con cuáles son los diferentes tipos de bancarrotas o cuáles son las más comunes o las que ustedes manejan en su oficina. Platícanos un poquito sobre eso.
Claro que sí, las tres bancarrotas para las personas, las más comunes serían el capítulo 11, el capítulo 7 y el capítulo 13. El capítulo 11 es un tipo de bancarrota que es bastante costosa, es para en sí gente que tiene negocios o que tiene muchos bienes, que se está pasando de los límites para hacer un capítulo 7 o un capítulo 13, ¿verdad? Porque quiere proteger los bienes, entonces estaría haciendo un capítulo 11. Esos son un poquito ya más complejos, ¿verdad? No son los tipos de casos que hacemos, pero aquellos amigos que estén teniendo dificultades con negocios, ¿verdad? Con impuestos de negocios, cuestiones por el estilo, si no se está dando una resolución a los casos de ellos por medio de la vía de negociar directamente con la IRS, esa podría ser una opción, explorar un capítulo 11. Tenemos las más principales, van a ser el capítulo 7 y el 13. La diferencia va a ser que un capítulo 7 es lo que en sí conocemos como una bancarrota. Es una liquidación de nuestras deudas, ¿verdad? Entonces va a haber ciertas deudas que son eliminables en bancarrota. Parte de ellas podrían ser impuestos que estaremos tratando en un momento. Y por lo general el resto de las deudas se eliminaría, ¿verdad? Y la otra opción va a ser el capítulo 13. El capítulo 13, la diferencia va a ser es que es básicamente similar a una consolidación, no es tanto una bancarrota directa, sino lo que estamos haciendo es dejándole saber a la Corte que nuestros ingresos en este momento son un poquito más altos que nuestros gastos, nos queda un poquito de dinero a final de mes, pero no es lo suficiente para pagarle a todos los acreedores y así podemos tratar diferentes deudas como atrasos en nuestros pagos de impuestos, atrasos en nuestras hipotecas, atrasos en nuestros pagos de vehículo y un tratamiento general a los demás acreedores, ya sean tarjetas de crédito o préstamos personales. Claro, ahorita que acabas de mencionar eso de que los ingresos son un poquito ahí mensualmente para cubrir otros gastos y deuda y todo. Nosotros acá hacemos lo que se llama el plan de pago parcial, que es basado en su habilidad de pagar y funciona muy parecido a lo que acabas de mencionar, donde la persona recibe un ingreso mensual. De ese ingreso hay que pagar comida, gastos personales, renta o hipoteca, el carro, el seguro, la ropa y todo lo demás. Y si sobra dinero, si sobra, vamos a suponer que solo sobran $100, pues esos $100 es tu habilidad de pagar. Entonces, con eso es que trabajamos nosotros mucho para estos que tienen estas deudas con el IRS. Así que, eso es muy parecido, ¿verdad? A lo que acabas de mencionar. Eh, entonces usted ya mencionó un poquito sobre la diferencia entre capítulo 7, capítulo 13, ¿verdad? ¿Cuándo es que la persona debería declararse en quiebra? ¿Existe, digamos, una cierta cantidad de deuda para calificar para una bancarrota? O mejor dicho, ¿cómo es que una persona comienza a pensar ya en una bancarrota como una solución? Claro, cuando la persona más que todo se va a ver en una situación de insolvencia, ¿verdad? No tiene el dinero, no tiene los ingresos suficientes para poder hacerle frente a sus deudas, ¿verdad? Y no sabe realmente qué hacer. Ahí tal vez no necesariamente la bancarrota va a ser la mejor solución, pero sí es recomendable que se asesore con un abogado, ¿verdad? Que le pueda dar las distintas opciones, ya sea en vía civil o en vía de bancarrota, ¿verdad? Por lo general lo que empezamos a calcular es que tal vez vale la pena ya hacer una bancarrota y obviamente eso va a variar de persona en persona, pero por lo menos cuando ya llegan a tener un mínimo de $10,000 de deuda, ¿verdad? Entonces se encuentran en una situación donde tienen tarjetas de crédito, sabemos que las tarjetas de crédito tienen los intereses más altos, y no están pudiendo pagarlas y ven que esos pagos mínimos suben cada mes y el saldo sube cada mes y no pueden hacerle simplemente frente a las deudas o que los están tratando de embargar, ya sea por deudas de préstamos estudiantiles o hasta por las mismas deudas de impuestos, ¿verdad? Que pudieran tener. Entonces ahí ya es cuando ya la persona debería de tal vez considerar esto como una opción. No necesariamente va a ser la única opción, pero podría ser una de las mejores opciones que tiene para solucionar su situación financiera en ese momento. Claro, como estamos llegando casi a la mitad del programa, pues a mí me gusta siempre anunciar de que si usted necesita ayuda porque usted necesita eh, analizar su caso con un abogado de bancarrota, pues aquí tenemos, verá, al experto Albert Cotto. Voy a anunciar el número de teléfono, que es el 240-233-6816.
240-233-6816, ¿correcto? Ese es el número, Albert, para que una persona que necesite ayuda te llame. Sí, claro que sí, para recordarle a las personas que nos escuchan que tenemos dos oficinas, una en Landover y la otra en Rockville. Me pueden llamar a ese número para que concretemos una consulta gratuita. Claro, y me imagino que analizan el caso, así como a nosotros nos toca analizar casos de personas que tienen deudas con el IRS y como dice el anuncio, para poder dormir tranquilo tienes que hablar con un profesional que te ayude a solucionar ese problema. Entonces, seguimos con las preguntas. La siguiente es, si la persona se va en quiebra y presenta una bancarrota, ¿estas personas se pueden quedar con ciertos bienes? Y si es así, ¿cuáles serían los bienes con los que se pueden quedar estas personas? Correcto. En un capítulo 7 es donde tal vez podríamos poner en riesgo nuestros bienes porque el capítulo 7 recordemos que es una bancarrota de liquidación. En el capítulo 13 el administrador no tiene la potestad de rematar ningún bien ni de vender ningún bien. Entonces, básicamente, enfoquémonos en el 7. Si estamos presentando un capítulo 7, lo primero que tenemos que determinar es si tenemos algún tipo de plusvalía. Si tenemos una propiedad que vale menos de lo que debemos en la hipoteca, no la vamos a perder por medio de la bancarrota, ¿verdad? La podríamos perder porque estamos atrasados en el pago de la hipoteca, pero no es así porque el administrador no la va a tratar de vender. Entonces, si hay plusvalía en esa propiedad, hay ciertas protecciones que la ley nos da, que son aproximadamente $32,000, ¿verdad? Aparte de eso, vamos a considerar los otros bienes. Lo mismo pasa con los vehículos. Mucha gente le preocupa perder un vehículo, pero si tenemos un vehículo que no tiene ninguna plusvalía, no lo vamos a arriesgar siempre y cuando estemos haciendo los pagos del vehículo. Ahora bien, para los demás bienes tenemos protecciones como hasta aproximadamente $11,000, $12,000, tanto en DC y en DC son un poco más altas, pero en Maryland, por ejemplo. Todos los bienes que tengamos por menos de este monto, ya sea dinero, cosas que tengamos en la casa, nuestros artículos, todo lo vamos a poder proteger, no lo vamos a perder. ¿Ok? Ahora, si nos estamos pasando, tampoco necesariamente es que lo vamos a perder. Simplemente podemos llegar a un acuerdo con el administrador para comprar de vuelta nuestra plusvalía. Oh, ok, entiendo. Entonces, el proceso para declararse en bancarrota comienza con una cita, una evaluación. Me imagino que pues el proceso es comenzar a ver cuáles son las deudas, ¿correcto? Correcto, nos reunimos para verificar que el cliente no tenga deudas de impuestos, deudas de hipotecas, préstamos de vehículos o que si los tiene, ¿verdad? ¿Cómo los vamos a tratar? Préstamos personales, deudas médicas que son eliminables, ¿verdad? Tarjetas de crédito que también son eliminables. Todo esto hacemos una evaluación para determinar si el cliente o no es un buen candidato para una bancarrota y si la bancarrota le podría ser lo más conveniente en ese momento. Y entonces la bancarrota elimina, hay personas que preguntan, ¿verdad? Que si la bancarrota elimina todas las deudas, ¿cuál es su opinión en cuanto a esta pregunta? Sí, la bancarrota va a eliminar muchas de las deudas. Algunas de las que no se van a eliminar serían los impuestos de los últimos 3 años y algunos otros impuestos dependiendo del tipo de situación, ¿verdad? En que se encuentra el cliente. Pensiones alimentarias, esas no se van a eliminar. Multas del gobierno, ¿verdad? Este tipo de deudas, pero lo que serían deudas médicas, compañías de cobros, ¿verdad? Préstamos personales, tarjetas de crédito, todo esto, ¿verdad? Deudas de impuestos viejos, préstamos tal vez hipotecarios donde no queríamos la casa, ¿verdad? Y ya no la podemos seguir pagando. Préstamos de vehículos que no querramos, todo esto se elimina. Todo este tipo de deuda personal se elimina por medio de la bancarrota. Una pregunta por aquí dice, ¿cómo afectará la bancarrota a mi negocio? Me imagino, estoy asumiendo que esta pregunta es para alguien que tiene un negocio, de repente el que se va en la bancarrota sería el negocio o la persona como tal. Me imagino que depende si es una corporación o una LLC o un Cor- sole proprietorship, que sería una persona individual correcto. haciendo negocio. Correcto, la mayoría de la gente lo que tiene son sole proprietorships, ¿verdad? Aunque estén registrados, ¿verdad? Ellos son los que están operando el negocio, entonces tanto el negocio como la persona individual siguen siendo responsables por la deuda, ambos.
Entonces, muchas veces lo que hacemos es tratar eso por medio de un capítulo 13 porque le sale menos costoso al cliente que hacer un capítulo 11 y realmente no ameritaría los costos de un capítulo 11. Sí, entonces cuando tienen negocios que no son negocios muy grandes, pueden considerar tal vez hacer un capítulo 7 o un capítulo 13, que es donde entra en juego esto que podamos proteger de los bienes, ¿verdad? Por lo general, la mayoría de negocios no van a tener muchos bienes. Si ese es el caso, muy probablemente la bancarrota obtendría buenos resultados para estas personas. Entonces, para los que son sole partnership, o sea, haciendo negocios por su propia cuenta como individuales, el negocio y la persona, el dueño, son una sola entidad. Entonces, ellos, el negocio y el dueño están aplicando para la bancarrota. Cuando es una corporación tipo C o una corporación tipo S, pues ya es aparte porque la entidad, o sea, el negocio, la corporación está totalmente separada del dueño. Me imagino que así es como trabaja eso de la bancarrota para las corporaciones. Sí, eso es correcto. Ahora, de vez en cuando a las compañías le piden que tal vez los dueños sean codeudores de ciertas deudas. Entonces, tal vez la compañía no necesita hacer una bancarrota porque no tiene bienes y simplemente la van a liquidar cerrándola, ¿verdad? Pero el dueño queda con todas esas deudas. Entonces, tal vez ahí es cuando el dueño puede pensar en hacer una bancarrota personal. Sí, eso suena como bueno, en el lado de impuestos hay empresas que tienen nómina y tienen empleados. Al empleado se le paga un salario, a ese salario se le descuenta impuestos, el federal, estatal, Social Security, Medicare. Hay veces que los empresarios, las empresas, los dueños se meten en problemas graves con la IRS porque le retienen ese dinero al empleado, más no lo pagan al gobierno. Eso es penalizado severamente por el IRS porque en teoría es como que usted le está robando a su empleado o al mismo gobierno porque la empresa se quedó con ese dinero que ya no le pertenecía a la empresa y se lo tenían que pagar al gobierno. Y como no lo hicieron, ese tipo de deudas persigue al dueño. O sea, aunque sea una corporación, cuando el IRS hay una entrevista, ¿verdad? Y en esa entrevista, si el dueño es culpable, que casi siempre lo es, entonces esas deudas se pasan al dueño. Entonces, por eso es que mucha gente cuando dice, oh, tengo una deuda de mi empresa con el IRS, pero ¿será que si la cierro ya esa deuda se elimina solita? Y no es así tan fácil como la gente piensa que es. Así que eh, hay gente que se preocupa cuando quieren hacer una bancarrota y la pregunta sería, ¿quién se va a dar cuenta de que esta persona hizo una bancarrota? Eh, ¿cuál sería la respuesta ahí? Claro, sí, la mayoría de gente se preocupa por si mi empleador se va a dar cuenta que yo hice una bancarrota. Entonces, la respuesta general va a ser, solo los acreedores se van a dar cuenta de que hicimos una bancarrota. Si hacemos un capítulo 7 o un capítulo 13, el empleador no necesariamente se tiene que dar cuenta que hicimos una bancarrota, a menos de que el empleador sea un acreedor de la persona que se está declarando en bancarrota. Entonces, simplemente va a ser el IRS, el gobierno estatal, en este caso Maryland o DC, y todos los demás acreedores o compañías de cobros que tenga como acreedores esta persona. Mencionaste que las facturas médicas y también mencionaste los préstamos estudiantiles. En esas dos categorías, entonces, ¿se puede utilizar una bancarrota para eliminar parte o Sí, toda esa deuda? está pasando bastante ahora que tal vez mucha gente porque tuvo COVID y estuvo internado y todo eso le están llegando ahora las facturas médicas, ¿verdad? Los cobros médicos. Estas deudas sí son eliminables en bancarrota, los cobros médicos. Ahora bien, los préstamos estudiantiles no. Para los préstamos estudiantiles hay que presentar lo que se llama en inglés un adversary proceeding, que es un proceso paralelo a la bancarrota donde donde la persona que se está declarando en bancarrota tiene que demostrarle a la corte que no va a poder generar ingresos a futuro por una discapacidad que le pueda permitir hacer los pagos del préstamo y por ende no le puede hacer frente a esas deudas, pero es muy, muy limitado y es muy, muy difícil poder obtener el descargo de un préstamo estudiantil. Como le digo, los médicos sí, los estudiantiles no son descargables por lo general.
Ok. Yo sé que en la parte de los impuestos, cuando la persona tiene una deuda y una persona se declara en bancarrota, yo sé que eso inmediatamente para las llamadas, los cobros y todo eso, incluso para la IRS, pero no para siempre. Con el IRS es un poquito más complicado y de eso vamos a hablar en un momentito, pero la bancarrota paran esas llamadas, esos acosos, los acreedores llamando acosando, es así, ¿verdad? Correcto, por ley, la ley de bancarrota lo que busca es darnos un alivio de nuestros acreedores. Entonces, una vez que es más, desde el momento que retenemos un abogado de bancarrota, en principio ya los acreedores no nos pueden llamar directamente, tienen que llamar al abogado. Una vez que presentamos el caso, tendríamos acciones legales en contra de esos acreedores si nos siguen enviando cartas de cobros o llamadas por las deudas que fueron incluidas en la bancarrota. Eso es parecido con el IRS cuando un cliente nos retiene para representación en caso de una auditoría o en caso de una deuda. El auditor ya no llama al contribuyente porque hay un poder y el IRS ya sabe de que hay un representante, un profesional que está manejando el caso. Entonces, los auditores o los revenue officer, que son los oficiales del IRS, llaman acá, a nuestra oficina. Estaba comentando yo al principio, hoy llamó una revenue officer del IRS de un caso que tenemos de un restaurante que está teniendo graves problemas financieros y bueno, nosotros estamos negociando con el IRS para un plan de pago. Estamos hablando de un monto alto, ¿verdad? De lo que deben, pero obviamente el IRS se dio cuenta de una cuenta bancaria que tiene este restaurante y están pidiendo más información. O sea que el IRS siempre sabe toda la información. Así que antes que se termine el programa, la bancarrota puede eliminar las deudas de impuestos atrasados. Lo que del lado mío, ¿verdad? De lo que yo sé es que los últimos 3 años no, porque son los más recientes. De ahí hacia atrás sí, pero si la persona declaró tarde, no se considera como una declaración válida para entrar en la bancarrota, o si hubo fraude, si la persona está haciendo evasión de impuestos, es un caso criminal, o si son impuestos de nómina y no de impuesto normal, entonces no pueden, o pueden entrar, pero no son descargables. ¿Cómo es el asunto ahí? Aunque por lo general las deudas de impuestos descargables van a ser aquellas deudas que hayamos incurrido de impuestos personales, ¿verdad? Los cuales hayan debido ser presentados hace más de 3 años y hayamos presentado las últimas tres declaraciones, ¿verdad? Este, eh, O sea, la eh, persona tiene que estar en cumplimiento. Nosotros le llamamos eso estar en correcto. compliance, es estar en cumplimiento. O sea, tienes que hacer tus impuestos. No puedes dejar de hacer impuestos para atacar el problema con una bancarrota. Correcto. Hizo la presentación de la declaración de impuestos, aunque la haya hecho tardía, la hizo por lo menos hace más de 2 años, ¿verdad? No hubo ninguna evaluación de la deuda de impuestos dentro de los últimos 240 días. O sea, si el IRS nos hizo un estimado de la deuda, tuvo que haber sido por hace más de 240 días. Y el último requisito fue el que usted bien comentó, que sería que no haya sido fraudulenta, ¿verdad? No haya habido una evasión voluntaria de parte del contribuyente. Y es que mucha gente tiene que entender que cuando usted contrata a un preparador, especialmente estos que son los fantasmas, los que no firman o los que firman, pero usan el whiteout, no sé si te has dado cuenta, hay unos que usan whiteout, le ponen whiteout donde dice self-prepare, pero si usted pone el papel hacia la luz, usted se da cuenta de que detrás de esa firma hay un whiteout y dice self-prepare. Esas son las cosas que muchos preparadores hacen y que usted ni cuenta se da que están haciendo cosas ilegales y el que paga los platos rotos es el contribuyente. Sí, claro, he visto suficientes casos donde tal vez la persona no entiende, ¿verdad?, qué información realmente le están poniendo en las declaraciones de impuestos, presenta las declaraciones de impuestos
y eventualmente se dan cuenta que le habían puesto un negocio falso o algo por el estilo, y a esos clientes siempre les recomiendo vayan donde Jimmy Vargas, ¿verdad? Que él les va a solucionar todos esos problemas, él les va a evaluar las declaraciones de impuestos y les va a decir si tal vez sería necesario que enmienden esa declaración para no tener problemas a futuro con el IRS o con el estado de Maryland Claro, o Albert. Virginia o DC. Gracias por estar acá. Voy a mencionar tu número una vez más, 240-233-6816, 240-233-6816 y el de nosotros, 240-893-6916, 240-893-6916. Gracias por estar acá. Ya se nos acabó el tiempo, así que vamos a tener que hacer una segunda parte. Chao. Claro que sí, muchas gracias y gracias a todas las personas que nos escuchan el día de hoy. Gracias a ti. Y hasta aquí su programa Hablando de Impuestos con el licenciado Jimmy Vargas. No se pierda un programa similar el próximo viernes a las 3 de la tarde por Radio América 900.